Gracias, Javi. Ok, empezamos con nuestra demostración. Solo para aclarar los objetos que tenemos en nuestro entorno. Tengo acá 4 tabs ya listas en los enlaces que vamos a usar. Aquí, en el primer tab, tenemos nuestro motor de virtualización. Eso nos va a apoyar a crear un nuevo entorno y desde el entorno empezar en el proceso de enmascaramiento, desde el descubrimiento hasta la parte de anonimizar los datos efectivamente. Aquí, en la próxima tab, tenemos nuestro motor de enmascaramiento. Y desde aquí es donde vamos a hacer los procesos de descubrimiento y enmascaramiento en nuestra nueva base de datos. En la próxima tab, nosotros tenemos una aplicación llamada Suite CRM, que es un stack muy sencillo. Es un web server con la capa de base de datos basada en SQL Server. Y en la próxima tab, nosotros tenemos donde vamos a aprovisionar nuestro nuevo entorno para hacer todo el proceso de descubrimiento y enmascaramiento desde el cero. Aquí ya tenemos la capa de aplicación lista, pero aún no tenemos el entorno de base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer, el provisionamiento del entorno de la base de datos virtual. ¿Ok? En Delphix, nosotros ya tenemos una parte del proceso lista. Ya hicimos la ingesta de los objetos de origen. Ya agregamos la aplicación de Suite CRM. Eso es básicamente una carpeta en nuestro servidor con los archivos de PHP y nuestro objeto de base de datos, donde también ya tenemos la línea del tiempo con sus fotos. Lo que vamos a hacer es usar la última snapshot que tenemos y aprovisionar una base de datos virtual o como llamamos un VDB para Virtual Database. ¿Ok? Aquí podemos seleccionar dónde vamos a provisionar, ¿no? En qué servidor y también podemos cambiar la instancia donde vamos a provisionar. Aquí solo tenemos una que es la instancia estándar de SQL Server. Vamos a seguir. Aquí podemos cambiar dónde vamos a crear el objeto en Delphi. Vamos a usar el entorno de SUS para hacer nuestra demostración. Aquí ya puedo cambiar el nombre de la base de datos y cómo provisionamos nosotros el frontend de la aplicación. Ya sabemos el nombre de la base de datos que está esperando para conectar. Está buscando una base de datos que se llama Suite CRM SUS. Aquí podemos cambiar el recovery modo o agregar scripts. En BDB Configuration, nosotros podemos cambiar el nombre del objeto en Delphix. Como tenemos un otro objeto que se llama Suite CRM App para la capa de aplicación, vamos solo a agregar el DB en el nombre a saber que es un objeto de base de datos. Seguimos. Aquí podemos cambiar las políticas de snapshot. No vamos a cambiar. En los hooks, nosotros podemos usar pasos específicos del aprovisionamiento para llamar scripts de automación para alguna operación a nivel del sistema operativo en los servidores donde aprovisionamos, ¿no? Incluso podemos usar esa operación para manejar cambios en la base de datos en el proceso de aprovisionamiento. No vamos a usar hooks aún, entonces vamos a seguir. ¿Está todo bien? Seguimos. Ok. Mientras vamos a revisar lo que tenemos acá en nuestra producción. Es un sistema de CRM, tenemos informaciones sensibles y personales. Vamos a usar el entorno de producción solo para comparar la diferencia del enmascaramiento. Vamos a comparar cómo los datos están en producción y cómo están después del enmascaramiento. La producción para nosotros sería el antes. Lo que voy a hacer es copiar el enlace. Así abrimos el mismo registro en nuestro entorno de sustain. Ok, el proceso de aprovisionamiento ya está listo.
Ya tenemos una primera foto acá. El proceso de virtualización ya está listo. Ahora, si vuelvo en nuestro entorno de SUS y hago un refresh, listo. Acá nosotros tenemos una pantalla de login para ingresarnos. Nosotros tenemos un clon exacto de nuestra fuente, ¿no? Entonces, aquí las informaciones son las mismas en los dos tabs. Y bien, ahora que tenemos nuestro entorno de SUS, lo que voy a hacer es empezar el proceso de enmascaramiento. En Delphix, para configurar un nuevo entorno para enmascarar, empezamos con la creación de una etiqueta o un metadado que se llama application. Así que ya tenemos la aplicación, seguimos con el próximo paso, que sería agregar un environment. Entonces usamos la aplicación. En el purpose, nosotros tenemos dos opciones. Mask trabaja como un enmascaramiento no reversible, ¿no? Entonces no sería posible reverter a los valores originales. Y el tokenize sería para casos donde necesitan reverter para el dato original. Hay casos distintos de uso para cada uno de los dos. Lo que vamos a revisar hoy es específicamente para Mask. Ahora guardo. El próximo paso es el de crear un conector desde el motor de enmascaramiento hasta nuestra base de datos que creamos acá. Clico en conector, Create Connection. Selecciono el tipo de base de datos. Aquí tenemos una lista. Ok, ya probamos la conexión. Listo. Ahora seguimos para el próximo paso. El rule set para nosotros sería el alcance del enmascaramiento. Y ese alcance está en un nivel de tablas. Entonces aquí puedo seleccionar tablas específicas que voy a enmascarar. Nosotros ya conocemos algunas tablas que tienen algunas columnas sensibles, entonces las estoy marcando por la mano, pero en un proyecto de implantación, lo que recomendamos nosotros es marcar la opción de Select All. Eso se va a seleccionar todas las tablas y hacer el descubrimiento en todo. Guardo y ahora lo que está haciendo Delphix es una búsqueda en la base de datos para los tipos de columnas, metadatos, informaciones con más detalles de las tablas que marcamos allá. Ahora en Inventory, nosotros tenemos todo el detalle de columnas, tipos, índices que existen ahí, primary keys, foreign keys y todo. Ahora con esa pantalla, lo que puedo hacer es que puedo marcar por la mano el dominio del dato para una columna específica. Por ejemplo, para credit card que tenemos acá, bien por el nombre de la columna, posible que sea una tarjeta, ¿no? Entonces, ahí lo que puedo hacer es seleccionar por la mano el dominio, que es exactamente como separamos los tipos de datos en Delphix. Y cuando seleccionamos un dominio, eso ya tiene un algoritmo asociado a él. Un algoritmo para nosotros es cómo enmascaramos un tipo de dato, ¿no? Entonces ya tenemos algoritmos listos con la herramienta cuando desplegamos, pero se puede crear nuevos algoritmos customizados para el uso específico. Ok. Con el rule set y el inventory listos, ya tenemos una asociación de credit card con un dominio y un algoritmo. Nosotros ya podríamos correr un job de enmascaramiento y ahí se enmascararía esa columna con el algoritmo de credit card, ¿no? Pero hacer ese proceso por la mano en todas las columnas, en todas las tablas, en todos los sistemas, sería un proyecto enorme. Creamos el profiler para apoyar con ese tema. Volvemos en Overview
Y lo que vamos a hacer, porque ya tenemos el connector, el rule set creado, nosotros ya podemos crear un job de profile que va a correr el descubrimiento. Source profile. Tengo que seleccionar un rule set. Aquí tenemos campos para hacer un fine tuning del proceso. El profile set para nosotros es como un grupo de reglas, do que es sensible. Nosotros tenemos un que se llama Dev LGPD que creamos para Brasil, donde agregamos todas las reglas compatibles con la ley brasileña. Se puede tener muchos profile sets, no hay límites. Se puede crear, por ejemplo, profile sets distintos para equipos de pruebas, equipos de analytics o otros, ¿no? Se puede tener muchos. Aquí guardamos. Ya tenemos nuestro job y arrancamos. En la pantalla de monitor, nosotros tenemos métricas que nos apoyan a no solo la parte de performance, pero también para la parte de seguridad. Aquí serían los resultados del descubrimiento, donde ya tenemos las tablas, las columnas, los dominios que se mapeó para las columnas y el algoritmo. Si volvemos a SUS y abrimos el inventory de nuevo, la asociación que hicimos por la mano de tarjetas acá, lo hice Delphix automáticamente, ¿no? Entonces, identificó las columnas sensibles y ya asociado a un dominio del dato con su algoritmo. Aquí tenemos varios. Entonces, ahora que ya tenemos el connector, el rule set y el inventory, nosotros podemos hacer el proceso del enmascaramiento. Solo antes de hacer eso, revisamos nuestro entorno, hago un refresh acá, que bien, aún no cambiamos nadie, ¿no? Es la misma información. Vamos a crear un job de enmascaramiento. En el masking method, nosotros tenemos dos opciones, in place y on the fly. Si estamos enmascarando bases de datos virtuales presentadas por Delphix, recomendamos usar el in place. Como trabaja el in place es que se ejecute el proceso de enmascaramiento con updates. Entonces, hacemos un update in place de la base de datos. Y también tenemos la opción on the fly, que recomendamos eso cuando hacemos el enmascaramiento sin el motor de virtualización. Para eso nosotros leemos desde una fuente, enmascaramos en Delphix y hacemos el insert en una otra base de datos física. Aquí vamos a usar en InPlace, que estamos enmascarando una base virtual. Para el rule set, seleccionamos el rule set que creamos. Se puede tener varios. Y tenemos acá abajo algunos campos de customización del job. No vamos a cambiar a nadie. Vamos solo a guardar y arrancar. El enmascaramiento que estamos haciendo acá es muy sencillo, no es muy complejo, pero es un CRM. El proceso sería el mismo para un CRM en SAP o Siebel o otras aplicaciones ya listas. Excelente, listo. Aquí tenemos algunas métricas de ejecución. Empiezo con las líneas enmascaradas por tabla, pero para nosotros es importante validar que las métricas de líneas por minuto están rápidas. El ideal es tener las métricas arriba de 1 millón de líneas por minuto. ¿Ok? Entonces el proceso de descubrimiento y enmascaramiento ya está listo. Lo que vamos a hacer ahora es solo una comparación de cómo los datos están después de la anonimización. Hago un refresh. Y bien, cambiamos los datos a nivel de base de datos. Entonces cambiamos Jennifer Meccan para Marilyn Hamill, ¿no? Cambiamos el nombre y el apellido. Cambiamos los otros datos también. Cambiamos teléfono, fecha de nacimiento, correo, dirección, National ID, que sería el Social Security Number americano, y el documento fiscal, que es un documento brasileño.
Ok, entonces comparamos con nuestra fuente, ¿no? Aquí tenemos Jennifer Mecca, el mismo registro, el mismo contacto para producción, ¿no? Vamos a mirar el teléfono. El teléfono, nosotros cambiamos solo los números después de la región. La región es 793 y el teléfono empieza con 996. En nuestro entorno enmascarado, nosotros mantenemos la región del número de teléfono, cambiamos los números adelante de la región. Para el celular, nosotros hicimos una estrategia similar a el teléfono fijo. Nosotros mantenemos el código del país, pero cambiamos los otros números, ¿no? Entonces el código es 49 y la región del número empieza con 30. Aquí, en el entorno enmascarado, mantenemos el código del país, pero cambiamos la región y el número adelante. Para fecha de nacimiento, nosotros cambiamos solamente el día, porque bien, hay reglas de negocio que pueden usar el año, pueden usar el mes, pero el día es más difícil depender de una regla de negocio. Entonces, es una opción que tenemos para enmascarar fechas de nacimiento. Para el correo, nosotros cambiamos todo el correo, pero también hay algoritmos para mantener, por ejemplo, el dominio. Y para la dirección, cambiamos la calle y el número en la origen y aquí enmascarada. Hicimos las dos direcciones. En National ID, que es un Social Security Number, mantenemos el formato que se tiene en la origen, ¿no? Aquí hay los dashes y cambiamos solo el número, ¿no? El mismo es verdad para el documento fiscal brasileño que tenemos acá. Hay un formato para el número y seguimos eso en el dato enmascarado. Aquí hay una diferencia porque para los documentos fiscales brasileños, como de muchos países en la América Latina, nosotros tenemos números validadores, ¿no? Entonces, los dos últimos números para el documento fiscal brasileño trabajan como un checksum. Creamos nuestro algoritmo para documentos fiscales brasileños para crear números válidos. Vamos a validar eso. ¿Ok? Es un número válido. Y bien, eso es un ejemplo, ¿no? Pero hay algunos ejemplos más del enmascaramiento y con el tema de mantener la integridad referencial que comentaba Javi en la presentación. Aquí nosotros tenemos otros registros que vamos a usar para comparar cómo enmascaramos datos específicos, ¿no? Entonces tenemos más tres contactos, Max Power, Mary Jensen y Max Jensen. Tenemos dos Max y dos apellidos iguales. Vamos a revisar cómo enmascaramos eso. Empiezo con Max Power. Aquí está Max Power. Y ahora el documento fiscal no tiene formatación, no tiene puntos, no tiene dashes, no tiene nadie. Voy a copiar el enlace. Ok, cambiamos el número del documento fiscal, ¿no? Empezaba con 426 y ahora empieza con 297. Si copio ese número en nuestro validador, es un número válido aún. Perfecto. Ahora miremos el nombre. Cambiamos Max Power para Marlene Ainsworth. Entonces, ahora que cambiamos para Marlene Ainsworth, nosotros podemos comparar cómo se mascaró el otro Max, ¿no? Que el primer nombre tenemos que mantener y tener un otro apellido. Vamos a revisar. Max Jensen. Ok. Aquí está Max Jensen. Copio el enlace. Y revisamos. Ok, entonces cambiamos Max Power para Marlene Ainsworth y cambiamos Max Jensen para Marlene Klog. Estamos manteniendo la integridad referencial del dato solo por enmascarar de la misma forma. Eso también trabaja cuando hablamos de plataformas distintas, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, Oracle, SQL Server
Mongo y otras plataformas, si tiene el mismo dato y está mapeado eso para el mismo dominio, se va a enmascarar de la misma forma. Ok, en Brasil se tiene dos tipos de documentos fiscales. Documentos fiscales para personas y documentos fiscales para empresas. Y es muy común tener los dos documentos en la misma columna del base de datos, ¿no? Entonces creamos un algoritmo para manejar eso. Entonces identifica qué tipo de documento es y lo enmascara para un número válido dependiendo del tipo del número que tenemos en la origen, ¿no? Aquí en MaxPower nosotros tendríamos un número que empieza con 39 y para Marlin nosotros cambiamos eso para un 4. Aquí hay una relación interesante porque como trabaja el documento en Brasil, bien, las compañías tienen básicamente un número de matriz, que son los números que selecciono, pero tienen los números de filiales. En las filiales, que son esos 4 números, es un número que no podemos cambiar en el enmascaramiento, ¿no? Porque si cambiamos esos números, rompemos la integridad referencial que tiene el registro con sus filiales. Entonces, cómo programamos nuestro algoritmo es que cambiamos solo los números de matriz, mantenemos los números de filial y recalculamos el checksum del número. Entonces, aquí tenemos un validador del documento de empresas y excelente, es un número válido. Entonces aquí es el registro de Marlin Clog. Ahora vamos a validar el registro de Mary Jensen. Recuerda que acá solo el apellido es igual, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo se enmascaró eso. Ok, aquí tenemos Lindia Clog. Entonces aún mantenemos el mismo apellido de cómo enmascaramos Max. Y bien, con los datos anonimizados aún sabemos que hay una relación de este registro con el registro anterior. Y aquí, como comentaba, para el documento fiscal, nosotros tenemos la misma matriz, ¿no? Enmascaramos de la misma forma, mantenemos el número de filial y recalculamos el checksum, ¿no? Entonces vamos a comparar con el número enmascarado que creamos para Max. Ok, entonces el número de matriz es el mismo, el número de filial es diferente porque es una otra filial y tenemos un otro checksum. Validamos y es un documento válido. Excelente. Entonces en nuestra demostración revisamos cómo podemos crear entornos virtuales desde Delphix. Usamos nuestro entorno virtual que creamos en Delphix para correr el descubrimiento y luego el enmascaramiento para anonimizar las informaciones del entorno. Ese es un ejemplo general del uso de cómo podemos proteger todos los entornos no productivos que serían servidos por Delphix, ya estarían seguros desde el punto de vista de las leyes de protección, porque los datos están corriendo en un pipeline que se está enmascarando. Ahí también se puede auditar y certificar esos entornos por la herramienta. Ahora vamos a abrir la sesión de dudas y comentarios. Entonces se puede, si hay alguna duda específica o algo que gustaría de revisar, envía en el chat su mensaje y vamos a contestar.